Imagina que en una noche en la que la inquietud te despierta y te empuja a indagar en verdades incómodas, decides ver este video para cuestionar algo que quizá has aceptado sin examinarlo a fondo. Si estás viendo esto en tu celular, tómate un instante para hypar una sola vez, porque esa simple acción ayuda a que esta reflexión llegue a otras mentes curiosas, dispuestas a cuestionar narrativas arraigadas. Antes de sumergirnos en la exploración, me gustaría saber desde qué país nos miras y qué hora es en tu lugar. Comparte en los comentarios para que comprendamos que, más allá de fronteras y usos horarios, existe una comunidad global conectada por el deseo de comprender cómo la cruz de Jesús, símbolo de fe y redención para muchos, también fue convertida en un instrumento de miedo y control, tal como Spinoza habría analizado. Invita a un amigo o una amiga que valore el pensamiento crítico para que se sume a este viaje. Compartir este video es una forma de propagar la reflexión y evitar que la historia se repita sin cuestionamiento. Piensa en la primera vez que escuchaste sobre la crucifixión de Jesús. ¿Cómo describieron aquel evento? Quizá la representación evocó un drama intenso, un hombre soportando tormentos, aceptando el sufrimiento como un acto voluntario para salvar a otros. Esa narrativa tiene algo profundamente conmovedor, pero también encierra interrogantes que rara vez se plantean. ¿En qué contexto surgió esa interpretación de la muerte violenta como redención? ¿Qué intereses ayudaron a consolidar la idea de que aquel suplicio debía inspirar temor y obediencia? Spinoza nos alentaría a mirar la historia con ojos críticos, entendiendo que los relatos sagrados no nacen en el vacío, sino que se forjan en circunstancias específicas y responden a dinámicas de poder. Esa mirada crítica nos invita a explorar las raíces históricas de la crucifixión y su posterior conversión en símbolo que, además de amor, cargó con mensajes de miedo. En épocas antiguas, ¿cómo vivían las sociedades que empleaban la crucifixión como castigo público? El escenario era uno de dominación. La crucifixión se diseñaba para humillar a quienes desafiaban el orden establecido. Al imaginar a esas poblaciones, puedes percibir el terror que debía generar la exhibición de cuerpos desangrándose en estacas o travesaños, destinados a languidecer ante la mirada de testigos atemorizados. Sin embargo, en medio de ese horror, surgió una reinterpretación sorprendente. Los primeros seguidores de aquel hombre crucificado vieron en el suplicio no solo una injusticia brutal, sino un acto redentor voluntario, destinado a expiar culpas y ofrecer esperanza. ¿Cómo se operó ese giro transformador de un instrumento de terror a un emblema de salvación? Spinoza plantearía que fue en la confluencia de experiencias emotivas, necesidades de cohesión comunitaria y la búsqueda de sentido ante la tragedia. Esa conversión simbólica merece un examen detallado. Nos lleva a preguntar quiénes narraron la historia, en qué contextos lo hicieron y con qué finales intenciones. Imagina a los primeros oyentes reunidos en espacios oscuros, compartiendo relatos orales sobre aquel hombre que murió en la cruz. El testimonio original, difuso y fragmentario, circulaba entre rumores, memorias parciales y expectativas de liberación. ¿Cómo se transformaron esas narraciones en algo tan poderoso que generación tras generación resonó como llamado al amor supremo? En ese proceso de transmisión oral, las emociones jugaban un papel fundamental. El asombro por la valentía atribuida a quien aceptó la muerte, la compasión por el sufrimiento extremo y la gratitud por una promesa de redención. Spinoza invitaría a preguntarse si esa gratitud se enfocó únicamente en el alivio espiritual o si al mismo tiempo tejió una red de obligaciones implícitas. Si Él padeció por ti,
¿Cómo no corresponder con obediencia y devoción? Esa duda inicial es clave para entender cómo el símbolo se cargó de un peso moral que fue explotado para moldear comportamientos. Con el paso del tiempo, esas narraciones orales se convirtieron en textos escritos. ¿Quiénes recopilaron los relatos? ¿Qué versiones prevalecieron y cuáles quedaron descartadas? Spinoza enseñaría a explorar el contexto histórico de los redactores, sus circunstancias sociales, sus necesidades de cohesión en comunidades quizá perseguidas o fragmentadas, sus intereses para consolidar liderazgos que ofrezcan guía y protección. Se pregunta, ¿fue el énfasis en la agonía y el sacrificio una elección deliberada para generar una emotividad intensa en los fieles? Al intensificar la descripción de la flagelación, la corona de espinas y la soledad final, se despertaba una pasión fuerte que unía a los creyentes en torno al símbolo de la cruz. Esa pasión, sin embargo, tenía efecto dual. Podía inspirar solidaridad real, pero también podía encerrar una deuda simbólica que alimentara sumisión y dependencia de quienes interpretaban el sacrificio. Reflexiona en las traducciones y revisiones posteriores. Cada edición podía introducir matices nuevos. ¿Qué intereses teológicos, políticos o sociales motivaron esas modificaciones? Spinoza nos recordaría que la Biblia y otros textos sagrados son producto de intervenciones humanas, con detalles seleccionados para reforzar ciertos mensajes. En el caso de la cruz, enfatizar la dimensión dolorosa y voluntaria del sacrificio conducía a inculcar una idea de deuda moral. Si el suplicio fue voluntario por amor, la respuesta del creyente debía implicar renuncias y obediencia. De ese modo, la emoción surgida de la historia se canalizaba hacia comportamientos que sostenían la autoridad de quienes proclamaban entender el significado profundo y mediaban la gracia. Esa perspectiva crítica nos lleva a cuestionar cómo distinguir la solidaridad auténtica inspirada por empatía del mecanismo que induce a aceptar sacrificios propios en nombre de un amor impuesto. Mientras recorres esos pasillos de la historia, surgen imágenes, comunidades que repiten rituales, evocando la crucifixión, dramatizaciones que buscan estremecer, procesiones que reviven la agonía para renovar la fe. ¿Qué sucedía en el corazón de quienes participaban? La conmoción colectiva creaba un lazo fuerte, pero sin reflexión racional podía derivar en obediencia sin cuestionamiento. Así, la evocación del miedo a la culpa y al castigo eterno impulsaba la sumisión. Si no cumples con las normas, tu destino será tan trágico como el suplicio retratado. Spinoza advertiría que el uso del miedo es eficaz para controlar voluntades. Cuando se cultiva la ansiedad frente a la posibilidad de un castigo superior, se minimiza la capacidad de cuestionar y se refuerza la dependencia de mediadores que prometen proteger contra ese castigo. Comprender esta dinámica es esencial para desactivar la influencia del miedo asociado a la cruz. Aun cuando la intención original de muchos creyentes haya sido auténtica devoción y deseo de imitar el amor sacrificial, la institucionalización de la doctrina introdujo enseñanzas sistemáticas que vinculaban la cruz con mandatos específicos, penitencias, mortificaciones, obediencia a autoridades eclesiásticas. ¿Fue esa institucionalización inevitable o responde a la voluntad de consolidar estructuras de poder? Spinoza sugeriría que, en la medida en que la autoridad crece, busca legitimar su posición mediante la apelación a símbolos emotivos que inspiren temor y gratitud simultáneamente. La cruz, refulgiendo como símbolo central, servía para unir fieles, pero, al mismo tiempo, para incidir en su conducta sin dejar lugar a la libre reflexión. Pregúntate, ¿cómo se enseñó el significado de la cruz en tu entorno?
incitaba al pensamiento crítico o reforzaba la aceptación automática de normas impuestas. En la práctica, el miedo a la culpa y al castigo se fortalecía con la promesa de redención condicional. Solo mediante la obediencia y la participación en rituales se garantiza la salvación. Esa promesa podía convertirse en una atadura psicológica. La persona agradecida por el sacrificio sentía que debía ajustarse a un conjunto de exigencias para no arriesgar su destino. Spinoza, a través de su ético racionalismo, habría cuestionado esa lógica. Sugeriría que la virtud auténtica no surge del miedo, sino de la comprensión clara de las causas que nos llevan a actuar con justicia y compasión. En ese enfoque, el símbolo de la cruz podría evocarse para inspirar empatía y acción desinteresada, pero sin cargarlo de un miedo paralizante que cierra el espacio de la libertad interior. Al indagar en la psique colectiva, encontramos que el miedo vinculado a la cruz se transmitía de generación en generación. Mensajes parentales que enfatizaban la necesidad de mantenerse fiel para evitar consecuencias peores, enseñanzas religiosas que reforzaban la idea de deuda moral, confesiones y sacramentos donde se recordaba la agonía para inducir arrepentimiento. Todo ello contribuía a interiorizar una sensación de insuficiencia. Ninguna acción era suficiente sin la mediación de la institución. Spinoza cuestionaría esa mediación absoluta, abogaría por una espiritualidad donde la conciencia individual, guiada por la razón y la empatía auténtica, asuma responsabilidad de sus acciones sin depender de temores inducidos. Esa propuesta abre la posibilidad de reinterpretar la cruz como símbolo de vulnerabilidad compartida y de urgencia de aliviar sufrimientos, no como arma de sumisión basada en el miedo. Al contemplar la evolución histórica, observamos cómo la cruz se convirtió también en estandarte político. Gobernantes vinculaban su poder a la protección y difusión del símbolo, exigiendo lealtad en nombre de causas sagradas. En nombre de la cruz se justificaron guerras, persecuciones y alianzas de poder. Esa instrumentalización política exhibe la fuerza del miedo como factor de cohesión, pero revela también la traición al mensaje original de amor. Spinoza enseñaría a examinar las consecuencias. La manipulación de temores colectivos para sostener regímenes o privilegios es contraria a la búsqueda racional del bien común. Reconocer estos episodios históricos impulsa a cuestionar las versiones actuales de poder que apelan a símbolos religiosos para influir en la sociedad. Mientras reflexionas, pregúntate, ¿en qué medida las referencias a la cruz en discursos contemporáneos siguen apelando al miedo y a la deuda simbólica? ¿Observas mensajes políticos o mediáticos que evocan sacrificios pasados o futuros para justificar decisiones presentes? Esa lógica de sufrimiento necesario reaparece en eslóganes que piden renuncias ciudadanas sin garantías claras de beneficio compartido. Spinoza habría alentado a aplicar la misma crítica a símbolos seculares, diagnosticar cuándo se impone el sacrificio como deber y cuándo se valora la cooperación racional que busque el bienestar real y equitativo. La cruz resignificada puede servir de ejemplo de cómo romper con la obediencia basada en el miedo y promover la responsabilidad colectiva fundada en la razón y la empatía. Al acercarte a esta reflexión, es probable que notes sensaciones encontradas. Por un lado, aprecio por la dimensión emotiva que moviliza solidaridad. Por otro lado, rechazo hacia la carga de miedo que coarta la libertad interior. Esa tensión es saludable. Indica que la exploración crítica despierta tu conciencia. Spinoza diría que esta tensión entre pasión y razón es la oportunidad para cultivar un afecto ordenado por el entendimiento. Reconocer la fuerza emotiva del símbolo de la cruz y simultáneamente desafiar las interpretaciones que lo usaron para instaurar miedo. Así surge una forma de compasión reflexiva
que transforma la emoción en acción concreta para aliviar el sufrimiento real, sin perpetuar dinámicas de sumisión. A medida que avanzas en tu propio proceso, podrías comenzar a reinterpretar la cruz, verla como recordatorio de la fragilidad y la finitud humanas, enfatizando la interdependencia que nos lleva a cuidarnos mutuamente. En lugar de evocar el temor al castigo, enfocarla en el reconocimiento de que todos podemos padecer y todos necesitamos ayuda. Esa mirada genera empatía auténtica, motiva iniciativas solidarias sin condicionar la acción a promesas de salvación o temor a consecuencias eternas. Spinoza hubiera aprobado esta reinterpretación, pues coincide con su visión de una ética basada en el conocimiento claro y el afecto racional, orientado al bien común y liberado de miedos inducidos. A nivel práctico, imagina que después de evocar la cruz en un encuentro, se destine el tiempo a planear proyectos de ayuda real. Visitas a enfermos, acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, campañas para aliviar carencias materiales o emocionales. De esa manera, la evocación mantiene su fuerza emocional como símbolo de vulnerabilidad compartida, pero se traduce en acción concreta en lugar de alimentar la deuda de miedo. Pregúntate, ¿cómo transformar cada llamada emotiva en compromiso efectivo? ¿Cómo mantener en la memoria colectiva la imagen de la cruz sin permitir que inspire temores paralizantes? Esa reflexión impulsa a construir rituales y tradiciones que unan emoción y razón en servicio a la solidaridad real. En tu entorno, al conversar con otros sobre esta mirada, plantea preguntas abiertas. ¿Cómo hemos aprendido a relacionarnos con la cruz y qué miedos nos inculcaron? ¿Podemos honrar la memoria histórica del sacrificio sin perpetuar culpas impuestas? ¿Qué prácticas podríamos adoptar para que la compasión nacida de la evocación se traduzca en solidaridad sostenida? Evitar imponer respuestas y ofrecer espacios de diálogo respetuoso ayuda a que cada persona explore a su ritmo y comparta perspectivas. Esa forma de intercambio, sin censura ni imposición, refleja la libertad de pensamiento que Spinoza defendía, un diálogo donde el símbolo se resignifica de modo compartido y consciente. Si has sentido en tu interior un llamado a cuestionar, es señal de que la libertad crítica se está activando. No es un rechazo parcial ni una aceptación superficial, sino un proceso profundo que puede generar cambios en tu vida y en tu comunidad. Reconocer miedos heredados y decidir actuar de forma distinta no elimina el aprecio por la tradición, sino que la enriquece. La revive con un propósito más auténtico, libre de ataduras emocionales que nublan la razón. Spinoza vería este proceso como un paso hacia la plenitud humana. Vivir según entendimiento, con emociones orientadas a la cooperación racional y la compasión informada. Mientras exploras más, observa cómo este enfoque puede extenderse a otros ámbitos. En el trabajo, identifica valores laborales que exaltan el sacrificio extremo. Pregúntate si realmente conducen al bien común o si reproducen dinámicas de explotación. En la política, detecta retóricas que piden renuncias colectivas sin contraprestaciones claras. Propone debates basados en transparencia y análisis racional de las consecuencias. En la vida cotidiana, revisa creencias personales que glorifican el sufrimiento como marca de nobleza. Decide orientarte hacia el cuidado equilibrado de ti mismo y de los demás. Cada uno de estos pasos refleja la lección aprendida de la reinterpretación de la cruz. Liberar la voluntad del miedo y dirigirla hacia la acción ética y colaborativa. Al compartir tus avances con quienes te rodean, hazlo con historias personales. Relata cómo cambió tu visión sobre la cruz, qué acciones concretas emprendiste y qué impacto observaste en tu vida y en la de otros. Ese testimonio vivo resulta más persuasivo que discursos abstractos. Muestra que cuestionar no destruye la fe ni la solidaridad, sino que las fortalece con base en la libertad interior. Espacios colectivos de intercambio y apoyo
apoyo mutuo pueden surgir al calor de esos relatos, construyendo comunidades más cohesionadas por convicción racional y afecto genuino, no por temor a la culpa. En contextos educativos, este enfoque puede inspirar programas que integren el estudio histórico de símbolos religiosos con talleres de acción comunitaria. Al investigar los orígenes y usos del símbolo de la cruz y al mismo tiempo diseñar proyectos de ayuda, los participantes aprenden a combinar la reflexión crítica con el compromiso social. Esa pedagogía práctica genera individuos capaces de cuestionar narrativas de miedo y de proponer alternativas constructivas. Spinoza habría apoyado esta fusión de conocimiento y praxis como medio para cultivar la libertad y la cooperación en la sociedad. Es probable que surjan resistencias. Algunos temerán que criticar el uso del miedo asociado a la cruz signifique perder la identidad o la pertenencia. Frente a ello, es útil enfatizar que la reinterpretación no anula el valor emotivo del símbolo, sino que lo renueva. Lo orienta hacia la urgencia de aliviar sufrimientos reales sin imponer culpas. Presentar ejemplos concretos de cómo esta transformación ha beneficiado comunidades ofrece un modelo a seguir. Mostrar que el símbolo puede seguir evocando empatía, pero ahora se traduce en proyectos efectivos de cuidado mutuo. Esa evidencia práctica disipa temores y facilita la aceptación de una espiritualidad o ética renovada. Reflexiona también sobre la dimensión global. Al ver la cruz como símbolo de vulnerabilidad compartida, se puede tender puentes entre personas de distintas tradiciones religiosas o sin afiliación religiosa, unidas por la meta de aliviar el sufrimiento humano. Ese uso universal del símbolo trasciende sectarismos y crea redes de cooperación internacional. Imagínate campañas donde la evocación de la cruz se acompañe de acciones concretas, donaciones, apoyos técnicos o emocionales, iniciativas de salud y educación. Así, la resonancia del símbolo se expande más allá de la fe particular, abrazando una ética planetaria de compasión informada. En el terreno político, promover la crítica a narrativas de sacrificio colectivo que evocan miedos ancestrales ayuda a desenmascarar discursos que piden renuncias injustas en nombre de supuestas causas mayores. Esa estrategia exige análisis de datos, transparencia y participación ciudadana activa. Al relacionar esa lógica con la historia de la cruz, se ilustra cómo los símbolos evocan respuestas emocionales que pueden manipular voluntades. Con esa conciencia, las sociedades pueden decidir colectivamente no caer en dinámicas de sacrificio innecesario y priorizar políticas orientadas al bienestar equitativo. Spinoza habría aplaudido este uso de la razón para mejorar las condiciones de vida de todos. En el ámbito empresarial, cuestionar la exaltación del sacrificio extremo supone diseñar modelos que valoren la calidad de vida del equipo y la sostenibilidad a largo plazo. Al relacionar esto con la reinterpretación de la cruz, entendemos que el sacrificio no debe ser la norma, sino la excepción voluntaria y reflexionada. La productividad surge mejor de un entorno donde se equilibra el bienestar personal y la cooperación racional. Las empresas que adopten esta visión pueden liderar cambios culturales que beneficien a la sociedad en su conjunto. Esa aplicación práctica de la ética informada por la libertad crítica respalda la visión spinozana de vivir según la razón. Mientras mantienes tu proceso de introspección, dedica momentos regulares a revisar patrones de pensamiento que glorifican el sufrimiento. Cada vez que notes impulsos de renunciar en exceso, recuerda la reflexión sobre la cruz. Pregúntate si tu sacrificio aporta un bien real o si responde a un mandato interno heredado que ya no corresponde a tu comprensión actual. Registrar estas reflexiones y compartirlas con otros en círculos de diálogo genera apoyo mutuo y fortalece la decisión de actuar con moderación reflexiva. Con ello, cultivas una libertad interior, capaz de distinguir entre sacrificios útiles y cargas innecesarias. Cuando observes narrativas mediáticas que apelan al sacrificio de futuros mejores, sin mostrar planes claros de beneficio compartido,
recurre a la analogía de la cruz para cuestionar esas promesas. ¿Qué costos se imponen y quién se beneficia realmente? Esa actitud crítica, informada por la reinterpretación del símbolo, impulsa debates más honestos y evita que el miedo colectivo sea explotado políticamente. Con ello, contribuyes a una democracia más saludable, donde las decisiones se toman con transparencia y participación basada en razones claras. Al final de este recorrido interior y colectivo, vuelve a la invitación inicial. ¿Desde qué país nos viste y qué hora es allí? Ese gesto fortalece la sensación de comunidad global de reflexión. Comparte este video con un amigo inquieto para que también se involucre en cuestionar narrativas poderosas y en resignificar símbolos antiguos hacia propósitos de compasión activa. Si lo ves en tu celular, un solo HyPar ayudará a que más personas se unan a esta conversación. Gracias por acompañar esta exploración profunda y extensa. Que la razón y la empatía informada guíen tu camino, liberando la mente de cadenas invisibles y orientando tus acciones hacia la cooperación para aliviar el sufrimiento real. Nos reencontramos pronto para seguir desenredando narrativas que moldean creencias y para construir juntos sociedades más libres, justas y compasivas. Imagina que despiertas en medio de la noche con una inquietud que te recorre el pecho. Algo te empuja a cuestionar la veneración habitual de la cruz de Jesús y a descubrir cómo, según la mirada crítica de Spinoza, ese símbolo de amor pudo transformarse en un vehículo de miedo. Si nos miras desde tu celular, haz HyPar una sola vez ahora, porque ese pequeño gesto ayuda a que más mentes inquietas se unan a este viaje de reflexión. Antes de sumergirnos en la profundidad del relato, dime en los comentarios, ¿desde qué país nos ves y qué hora es en tu lugar? Compartir ese detalle crea una comunidad global conectada por la voluntad de cuestionar narrativas arraigadas. Invita a un amigo o amiga que valore el examen crítico para que se sume a esta inmersión. Compartir este video es abrir la puerta a que más personas se animen a desentrañar capas ocultas de la historia y de la psicología colectiva. Quizá en tu memoria resuene la imagen de una cruz, un madero toscamente formado, a veces decorado con ornamentos, pero siempre evocando el dolor y la figura de un hombre que murió clavado en él. Esa imagen aparece en iglesias, en medallas, en tatuajes, en tantas representaciones artísticas que cuesta imaginar un mundo sin ella. Pero, ¿alguna vez te detuviste a preguntarte cómo pasó de ser un instrumento de tortura infame a convertirse en el emblema más sagrado de millones? ¿Qué sucedió en la mente de los primeros creyentes y de quienes redactaron los textos? ¿Y cómo esa transformación simbólica cargó la cruz de significados que mezclan amor y temor? Spinoza nos enseñaría a no tomar nada por sentado. Nos invitaría a rastrear los contextos históricos, las motivaciones humanas y las pasiones movilizadas para comprender que la veneración acrítica puede encubrir mecanismos de poder y miedos latentes. Cuando contemplas la cruz en silencio, quizás surja una sensación contradictoria, admiración por el supuesto acto de amor que representa y al mismo tiempo una inquietud difícil de articular. ¿Puede un acto de solidaridad convertirse en estandarte de sumisión? ¿Cómo se entrelazan la gratitud y el miedo en la psicología colectiva? Imagina a los primeros seguidores de Jesús, reunidos después de su ejecución, intentando dar sentido a la tragedia. Aquel suplicio público diseñado para infundir terror en quienes desafiaban la autoridad fue reinterpretado por ellos como un sacrificio voluntario que expiaba pecados y ofrecía esperanza. Pero al mismo tiempo, esa reinterpretación sembró la semilla de una deuda simbólica. Él sufrió por nosotros. Nosotros debemos corresponder con obediencia y devoción. Desde la perspectiva de Spinoza, esa deuda en potencia abría la puerta al uso del miedo como herramienta de cohesión y control. Recuerda que la crucifixión era un método despiadado, exponer un cuerpo al dolor prolongado y la humillación pública para disuadir rebeliones. Aquella práctica describía el rostro más brutal del poder imperial. Sin embargo, dentro de la conmoción colectiva que generaba ver a un hombre morir de esa manera,
los relatos orales captaron matices inesperados. La valentía atribuida a quien aceptó la cruz, la idea de que ese sacrificio tenía un propósito trascendente. Pero, ¿esa interpretación surgió en un acto espontáneo de fe o respondió también a la necesidad de comunidades perseguidas de encontrar un emblema que uniera y consolara? Spinoza sugiere que no existe fe en el vacío. La narración se forjó en circunstancias de opresión y búsqueda de sentido. Esa amalgama de emoción y necesidad de cohesión explica cómo un símbolo impregnado de terror original se transformó en foco de devoción. Mientras profundizas, podrías preguntarte, ¿qué sucedió al pasar de relatos orales a textos escritos? ¿Quién seleccionó qué detalles incluir y cuáles omitir? Imagina a los redactores de los primeros evangelios decidiendo enfatizar la agonía de la crucifixión, la flagelación, la corona de espinas, el abandono final de los discípulos. Esa elección describía vívidamente el dolor, pero además despertaba una empatía intensa en quien escuchaba o leía el relato. Esa empatía, sin embargo, llevaba implícita la sensación de culpa. ¿Y si yo estuviera en su lugar? ¿Qué habría hecho? ¿Cómo no corresponder con lealtad a quien sufrió en mi nombre? Spinoza nos advertiría sobre la potencia de las pasiones. Cuando la empatía no se modera con la razón, puede devorar la autonomía y conducir a la sumisión, a interpretaciones que explotan ese vínculo emocional. Quizá te resuenen en la memoria liturgias o dramatizaciones que buscan revivir la pasión. Representaciones escénicas, procesiones donde se recrea la crucifixión, vívidos sermones que describen con detalle la agonía. En esos momentos, sientes un estremecimiento que invita a la reflexión o un peso que genera temor y obliga a la obediencia. Esa experiencia colectiva refuerza el sentido de identidad grupal, pero también puede reforzar el temor a la transgresión. El recuerdo del suplicio funciona como advertencia perpetua de lo que ocurre al desafiar normas. Spinoza recordaría que el miedo es una herramienta poderosa de control social. Cuando se activa en masa, dirige la voluntad hacia la aceptación acrítica de reglas y autoridades que ofertan seguridad frente al castigo. En tu reflexión interior también puedes examinar cómo ciertas enseñanzas vinculan la salvación con la obediencia. Para alcanzar la redención prometida, debes ajustarte a doctrinas, a prácticas específicas, a la mediación de líderes que interpretan el mensaje de la cruz. ¿Cómo reacciona tu libertad interior ante ese mensaje? Spinoza defendería que la virtud auténtica brota de la comprensión clara de las causas de nuestras acciones y de un afecto racional orientado al bien común, no de la sumisión nacida del temor. Por ello, invita a reinterpretar la cruz no como fuente de culpa o miedo, sino como recordatorio de la vulnerabilidad compartida y de la urgencia de aliviar el sufrimiento real mediante la decisión consciente de cooperar y actuar éticamente. Si piensas en los rituales, donde se enfatiza la mortificación o la penitencia, pregúntate, ¿qué motiva esas prácticas? ¿La convicción personal de servicio o la presión implícita de saldar deudas simbólicas? Muchos creyentes han aceptado renuncias propias con la esperanza de corresponder al sacrificio representado por la cruz. A veces, esas renuncias han llevado a gestos verdaderamente altruistas, otras veces a sufrir innecesariamente sin transformar el dolor ajeno. Spinoza sugeriría evaluar cada acción. ¿Alivia sufrimientos reales o perpetúa dinámicas de culpa sin resultados tangibles? Esa distinción es crucial para dirigir la compasión hacia proyectos efectivos y no hacia sacrificios vacíos. Al explorar la historia de la institución eclesiástica, notarás cómo la interpretación de la cruz se convirtió en factor de legitimación de poder. La jerarquía que afirmaba poseer la clave de la redención detenía la autoridad moral. ¿Cómo se gestionaba la disidencia? En ocasiones, quienes cuestionaban la veneración basada en el temor eran acusados de herejía, marginados
o perseguidos. Esa reacción revela hasta qué punto el miedo asociado a la cruz se había cristianizado en mecanismos de censura y control. Spinoza, defensor de la libertad de pensamiento, habría señalado la contradicción entre un símbolo de amor y una práctica que castigaba la discrepancia. Esa contradicción incita a repensar colectiva e individualmente la forma de relacionarnos con ese símbolo. Reflexiona sobre ejemplos históricos donde la cruz se alzó como estandarte en guerras religiosas. Como un símbolo de amor y redención, sirvió para justificar violencia y exclusión. Esa paradoja muestra la profundidad del problema. Cuando se apela al miedo y la culpa colectiva, la empatía se pervierte en justificación de actos contrarios a la compasión. Spinoza subrayaría la importancia de reconocer esas desviaciones como parte de la historia humana, no para descartar el símbolo, sino para reinventar su uso de modo que inspire justicia y solidaridad, excluyendo todo uso violento o coercitivo. Aún en la modernidad, la cruz sigue evocándose en discursos políticos y sociales. A veces se invoca en favor de causas aparentemente nobles, pero sin claridad sobre las consecuencias reales. Se pide sacrificios colectivos en nombre de ideales evocados por la imagen de la cruz. Por ejemplo, se apela a la fe para respaldar políticas que exigen renuncias de ciertos grupos sin ofrecer beneficios concretos. Esa práctica repite el patrón. Se moviliza el miedo y la deuda simbólica para obtener sumisión. La mirada crítica spinozana invita a examinar la coherencia de esos argumentos. ¿Se fundamentan en datos y análisis racionales o en apelaciones emocionales que esconden intereses de poder? Mientras reflexionas, tal vez percibas en ti una mezcla de admiración por la dimensión de sacrificio y repulsión ante el uso del miedo. Esa tensión interna es una señal de tu libertad de pensamiento en acción. Spinoza celebraría esa tensión como oportunidad de cultivar una afectividad ordenada, reconocer la fuerza emotiva del símbolo y al mismo tiempo desafiar las interpretaciones que lo usaron para infundir temor. Desde esa posición, la cruz se resignifica como llamada a la compasión informada y la cooperación racional, un recordatorio de nuestra vulnerabilidad compartida que impulsa a aliviar el sufrimiento real sin imponer culpas ni ataduras. Imagina que decides compartir esta reflexión en tu comunidad. ¿Cómo plantearías la cuestión para no provocar rechazo inmediato? Podrías invitar a dialogar sobre experiencias personales, contar cómo la veneración, basada en el miedo, afectó decisiones propias y cómo reinterpretar ese símbolo generó un impulso más genuino de ayuda. Formular preguntas abiertas como ¿cómo podemos honrar la memoria de la cruz sin alimentar culpas inútiles? ¿De qué manera la imagen puede inspirar proyectos de solidaridad concretos? Facilita un intercambio respetuoso. Esa conversación promueve la libertad de pensamiento y fortalece la comunidad al centrarla en acciones tangibles de compasión. En lo personal, es útil reconocer patrones de culpa heredados, momentos en que renunciaste a proyectos o aceptaste limitaciones exigiendo sacrificio excesivo en nombre de una deuda simbólica. Llevar un diario de reflexiones te ayudará a distinguir entre sacrificios útiles y cargas innecesarias. Pregúntate, ¿esta renuncia contribuye a aliviar sufrimientos reales de otros o responde a una expectativa de expiar un pecado imaginario? Esa práctica de autoconocimiento fortalece tu autonomía y dirige tu energía hacia iniciativas que generen un impacto tangible, en lugar de perpetuar la sumisión al miedo. A nivel educativo, integrar la historia de la cruz en un currículo que combine análisis crítico y proyectos de servicio comunitario crea un aprendizaje vivencial. Los estudiantes comprenden los orígenes del símbolo y sus usos a lo largo de la historia y, paralelamente, diseñan acciones para aliviar necesidades presentes. Esa metodología evita la superficialidad y promueve la capacidad de cuestionar narrativas dominantes, al tiempo que enseña a traducir la emoción evocada por la historia en compromiso concreto.
Spinoza habría aplaudido esta aproximación que une teoría y praxis en beneficio de la libertad y la cooperación. En los medios y redes sociales, la evocación constante de imágenes de sufrimiento puede generar conmoción momentánea, pero sin planes de acción sostenida se queda en reaccionismo. La reinterpretación de la cruz como símbolo de vulnerabilidad compartida sugiere que, tras despertar la empatía, se ofrezcan recursos claros, información sobre organizaciones que ayudan, formas de participar, guías de acción local y global. De ese modo, la emoción generada no se disipa en culpabilización o temor, sino que se transforma en movilización efectiva. Esta estrategia evita la manipulación emocional y afianza la solidaridad racional, al estilo spinozano. Si observas discursos políticos que apelan al sacrificio colectivo, recuerda la lección de la cruz. No aceptes promesas vacías que piden renuncias sin evidencias de beneficio compartido. Exige transparencia en las propuestas, datos que demuestren resultados, participación activa de ciudadanos en la toma de decisiones. Esa actitud crítica, inspirada en la reinterpretación del símbolo, fortalece la democracia y evita que el miedo se use para imponer agendas ajenas al bienestar general. Vivir según la razón implica fiscalizar narrativas que apelan al sacrificio sin fundamento real. En el ámbito laboral, replantea la idea de que el esfuerzo extremo y la renuncia al descanso sean prueba de lealtad o vocación. Aplica la misma lógica que al cuestionar la cruz. Identifica cuándo se exalta el sacrificio innecesario y promueve un entorno donde la productividad se base en equilibrios sostenibles y en el cuidado mutuo. Esa transformación cultural en el trabajo refleja la ética de la alegría activa que Spinoza propondría. Actuar con entendimiento de las causas y efectos, buscando el bienestar de todos sin glorificar el sufrimiento inútil. En la vida diaria, cultiva hábitos de reflexión regular. Cuestiona impulsos de sacrificio excesivo, analiza motivaciones y consecuencias y elige acciones que beneficien tanto a ti como a otros. Cada decisión consciente de evitar culpas inducidas y de canalizar tu energía en proyectos solidarios pequeños o grandes contribuye a desactivar la lógica del miedo. Comparte tus experiencias en círculos de confianza para animar a otros a llevar adelante este proceso. Así, la reinterpretación de la cruz se integra en tu existencia como práctica de libertad de pensamiento y compasión informada. Es posible que en tu entorno surjan resistencias, voces que defiendan la veneración tradicional y así se sientan seguras ante la certeza de normas establecidas. Frente a ello, la empatía y la paciencia son esenciales. Entender el temor que surge al cuestionar creencias profundas y ofrecer ejemplos de experiencias positivas de reinterpretación que reforzaron la solidaridad real. Mostrar que el símbolo sigue vivo en la memoria y en la emotividad, pero ahora orientado hacia acciones conscientes, ayuda a superar la resistencia. Ese enfoque dialogante refleja la praxis spinozana de promover la libertad de pensamiento sin imponer agresivamente. A escala global, la reinterpretación de la cruz como emblema de vulnerabilidad compartida puede unir a personas de diversas tradiciones religiosas y no religiosas en proyectos humanitarios. Crisis climática, pandemias, refugiados, pobreza. Ese símbolo recalibrado convoca a la empatía universal y a la acción colaborativa sin exigir creencias específicas ni alimentar miedos ancestrales. Imagina redes internacionales que utilicen la cruz resignificada como inspiración para movilizar recursos y voluntariados, superando divisiones sectarias. Esa visión planetaria encarna la idea de Spinoza de una comunidad de razón y compasión que trasciende fronteras. Mientras navegas por estas reflexiones, observa cómo surgen oportunidades concretas. Participar en organizaciones que atienden emergencias, promover políticas de bienestar, impulsar iniciativas sociales locales. Cada paso que das en este sentido convierte la reinterpretación de la cruz en transformación real. Pregúntate a diario,
¿Cómo puedo traducir la sensibilidad que despierta este símbolo en acciones que alivien el sufrimiento de personas cercanas o lejanas? Esa pregunta orienta tu voluntad hacia la cooperación racional y constituye la esencia de la libertad que Spinoza defendía. Actuar con comprensión de las causas y con afecto informado, libre de miedos inducidos. Al concluir esta profunda inmersión, retorno a tu experiencia. ¿Qué sensaciones persisten? Probablemente una mezcla de respeto por la fuerza emotiva de la cruz y de determinación para liberarla de su carga de miedo. Esa dualidad revela que la reflexión crítica no anula la dimensión afectiva, sino que la transforma. Ahora la emoción se alía con la razón para impulsar la solidaridad genuina. Spinoza celebraría este equilibrio, una mente libre que reconoce pasiones y las dirige hacia el bien común. Te invito a continuar este camino. Comparte en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es allí. Compártelo con un amigo inquieto para extender esta comunidad de reflexión. Si lo ves en tu celular, recuerda el hypar que realizaste al inicio para que otras mentes curiosas se unan. Gracias por acompañar esta exploración extensa y profunda. Que la libertad de pensamiento y la compasión informada sigan guiando tus pasos, liberándote de cadenas invisibles y orientándote hacia la acción consciente y cooperativa. Nos reencontramos pronto para seguir desmontando narrativas poderosas y edificando juntos realidades más libres, justas y compasivas. Imagina que en medio de una noche de insomnio o en un instante de calma reflexiva, sientes una llamada interior que te urge a cuestionar aquello que quizá diste por sentado durante años. La cruz de Jesús y su historia, la forma en que ese símbolo arrancó de una práctica de terror para devenir en emblema de amor, y cómo, según la mirada crítica de Spinoza, pudo transformarse también en vehículo de miedo y control social. Si estás viendo esto en tu celular, tómate un momento para hypar una vez, porque esa pequeña acción facilita que esta conversación llegue a más personas con inquietudes similares. Antes de continuar, me gustaría saber desde qué país nos observas y qué hora es en tu lugar. Compartir esa información crea un sentido de comunidad global. Personas en diferentes usos horarios y contextos, unidas por el deseo de explorar la historia y la psicología detrás de la cruz, un símbolo omnipresente que merece ser examinado con detenimiento y espíritu crítico. Invita a un amigo o amiga a sumarse a este viaje. Compartir este video es una invitación a más mentes curiosas para que juntas profundicen en capas ocultas de significado y puedan aprender la verdadera realidad más allá de narrativas superficiales. Al evocar la cruz de Jesús, pueden surgir en ti sensaciones paradójicas, reverencia y admiración por su supuesto mensaje de amor, pero también inquietud difícil de articular. ¿Cómo resultó posible que la imagen de un instrumento de tortura se haya convertido en el signo más venerado de una tradición tan vasta? ¿Qué procesos históricos, emocionales y políticos permitieron una transformación tan sorprendente? ¿Cómo confluyeron experiencias colectivas, necesidades de consuelo y la urgencia de cohesión para dar forma a una interpretación que, a la vez que inspiraba gratitud, podía arraigar un sentido de deuda moral susceptible de generar miedo? Esa tensión interna entre admirar la dimensión de sacrificio y desconfiar del uso del miedo indica que vale la pena adentrarse con valentía en la historia y la filosofía, inspirados por la crítica spinozana que invita a no aceptar relatos sin examinar sus orígenes humanos y las pasiones implicadas. Para comenzar este análisis en profundidad, piensa en el contexto original de la crucifixión como pena capital. En la antigüedad, la crucifixión era un método de castigo extremo. Se clavaba a la víctima a un madero o se la ataba de tal forma que el sufrimiento prolongado sirviera de advertencia pública. Imaginar a poblaciones que transitaban diariamente junto a cuerpos expuestos en estacas
languideciendo a la vista de todos, evoca un terror diseñado para disuadir rebeliones y mostrar el poder absoluto de quienes gobernaban. ¿Puedes imaginar el impacto en la psique colectiva de contemplar ese horror? ¿Cómo influía aquella experiencia de miedo en la conducta de quienes habitaban territorios bajo dominio imperial? Sin embargo, en medio de ese escenario de opresión, surgió algo casi paradójico. Un grupo de seguidores de un hombre ejecutado en la cruz comenzó a reinterpretar aquel suplicio como acto voluntario de amor redentor, capaz de expiar culpas y ofrecer esperanza de liberación. ¿Qué fuerzas motivaron ese giro? ¿Fue un acto espontáneo de fe o una respuesta a estrategias de cohesión en comunidades perseguidas? La respuesta probablemente combine ambas dimensiones: la necesidad de sentido ante la injusticia y la voluntad de articular un símbolo poderoso que uniera a los creyentes, pero también el riesgo de que esa fuerza emotiva se usara para moldear voluntades hacia la sumisión. Mientras reflexionas, recuerda que los primeros relatos no nacieron en un vacío. Quienes transmitieron oralmente la historia de Jesús crucificado lo hicieron en contextos de persecución y necesidad de identidad compartida. Al enfrentarse a la experiencia traumática de la muerte violenta de un líder espiritual, emergió el impulso de encontrar en ese hecho un propósito, la idea de que el sufrimiento voluntario tuviera un alcance redentor. Esa interpretación ofrecía consuelo en medio de la opresión y alimentaba la esperanza de liberación. ¿Cómo distinguir el genuino consuelo ante la injusticia del impulso a consolidar la obediencia a líderes que ofrecían guía? En esos relatos primitivos, la emoción desempeñó un papel central. La compasión por el sufrimiento extremo generó gratitud y un deseo de corresponder. Sin embargo, esa gratitud traía consigo la semilla de la deuda simbólica. Si Él sufrió por nosotros, nosotros debíamos corresponder con devoción y posiblemente con obediencia a enseñanzas que emergieran en su nombre. Cuando esos relatos orales comenzaron a plasmarse en escritos, surgieron decisiones deliberadas de acentuar ciertos detalles. La descripción de la flagelación, la corona de espinas, la agonía prolongada y el eventual abandono de los discípulos. Cada elemento dramático se reprodujo con cuidado para maximizar la empatía del lector o del oyente. Esa empatía, en apariencia virtuosa, podía activar la culpa. ¿Qué papel desempeñé indirectamente en el sufrimiento de aquel hombre? ¿Qué debía hacer para corresponder a ese sacrificio? Esos interrogantes, al mezclarse con la devoción, pivotaban hacia el reconocimiento de la cruz como emblema que exigía un compromiso profundo. Pero, ¿hasta qué punto ese compromiso nacía de una convicción reflexionada y hasta qué punto respondía a presiones implícitas para ajustarse a normas impuestas? Spinoza advertía que las pasiones, si no son reguladas por la razón, pueden encerrar la voluntad en cadenas invisibles, una intensa conmoción emocional que cierra el espacio para la crítica racional. A medida que la cruz adquirió centralidad, su veneración se institucionalizó. La jerarquía que surgió en torno a la nueva fe pasó a interpretar y mediar el alcance de la redención. Se sostuvo que solo a través de rituales específicos, sacramentos y enseñanzas autorizadas se accedía a la gracia lograda en la cruz. Esa mediación produjo dependencia psicológica. Mantener viva la sensación de deuda con el sacrificio implicaba permanecer dentro de un conjunto de prácticas que reforzaban la autoridad de los intérpretes oficiales. Desde la óptica de Spinoza, el uso del miedo a la culpa y al castigo eterno era un instrumento eficaz para consolidar esa autoridad. Al activar la ansiedad sobre el posible destino adverso, se desincentivaba el cuestionamiento de la doctrina y se fomentaba la obediencia silenciosa. ¿Cómo puede la conciencia individual liberarse de esa presión inducida y reenfocar la experiencia del símbolo hacia un afecto informado y una ética de acción efectiva?
Piensa en aquellas liturgias y celebraciones que dramatizan la pasión. Dramatizaciones escénicas, procesiones que reavivan la imagen del cuerpo martirizado, sermones que describen con crudeza la agonía. En esos momentos, la emoción colectiva puede generar un estremecimiento que refuerza la identidad del grupo, pero también puede arraigar el temor a la transgresión de las normas. El recuerdo del suplicio actúa como advertencia de lo que ocurre al desafiar la autoridad. Esa mezcla de admiración por el sacrificio y temor de la culpabilidad configura la psicología colectiva. Se fortalece el vínculo comunitario, pero a costa de limitar la libertad interior. Spinoza señalaría que la virtud auténtica nace del entendimiento claro de las causas que impulsan nuestras acciones y del deseo racional de cooperar para el bien común, no de la sumisión nacida del miedo inducido. La historia muestra que, en ocasiones, la cruz se alzó como estandarte en conflictos violentos. Ese símbolo de amor redentor sirvió para legitimar guerras, persecuciones de disidentes y consolidar alianzas de poder en nombre de la fe. Esa instrumentalización revela una paradoja dolorosa. La apelación al amor supremo coexistió con actos de violencia y exclusión. Spinoza insistiría en que reconocer esos episodios no debe llevar a rechazar el símbolo, sino a reivindicarlo de modo que su capacidad evocadora sirva para inspirar justicia y solidaridad genuinas, rechazando todo uso coercitivo. La memoria de esas desviaciones históricas sirve para alertar al presente. Cuando se invoca la cruz para motivar acciones, cabe preguntarse si esas acciones reflejan compasión real o si se basan en el temor y la promesa de recompensa o castigo. En la modernidad, la resonancia de la cruz aparece también en discursos políticos y económicos que apelan al sacrificio colectivo. Se pide renuncias en nombre de un futuro incierto o de ideales abstractos. Esa lógica reproduce la dinámica del miedo asociado a la cruz. Si no aceptas la carga ahora, enfrentarás consecuencias graves o perderás la oportunidad de un bien prometido. Frente a eso, la mirada crítica inspirada en Spinoza sugiere examinar con datos y razonamiento cuáles son las evidencias de que dichas renuncias generarán el beneficio anunciado. ¿Cómo se distribuyen las cargas y los frutos? ¿Existen intereses de élites que se benefician de la sumisión colectiva? Esa reflexión racional contribuye a evitar la instrumentalización emocional de la gente y promueve decisiones fundamentadas en la justicia y el bienestar equitativo. Muchas personas han experimentado en su vida la idea de sacrificio inspirada en la cruz. Renuncias personales, mortificaciones voluntarias o aceptación de limitaciones con la esperanza de corresponder al sacrificio representado por aquel hombre. Al revisitar esas experiencias con honestidad, conviene preguntarse, ¿esas prácticas aliviaron realmente sufrimientos ajenos o se quedaron en gestos simbólicos que reforzaron culpas internas? ¿Contribuyeron a proyectos concretos de ayuda o se centraron en demostrar devoción sin traducirse en solidaridad efectiva? Spinoza propondría una ética de la alegría activa. La virtud surge de la comprensión clara de consecuencias y del deseo racional de cooperar al bienestar común, no de la adhesión a prácticas dolorosas sin resultados tangibles. Cuando decidas compartir esta reflexión con tu comunidad, vale la pena formular preguntas abiertas que inviten al diálogo sin imponer conclusiones. ¿Cómo podemos honrar la memoria del sacrificio sin alimentar culpas paralizantes? ¿De qué manera la evocación de la cruz puede inspirar iniciativas concretas de solidaridad en lugar de obediencia a crítica? Al crear espacios de intercambio respetuoso, la tradición puede renovarse mediante la libertad de pensamiento. La fe o convicción se fortalece cuando se somete al escrutinio racional, no cuando se exige sin cuestionar. Esos diálogos revelan que la cruz puede conservar su poder evocador, pero redirigido hacia acciones que realmente alivien el sufrimiento real. En ámbitos educativos, la historia de la cruz y su reinterpretación puede integrarse en un enfoque interdisciplinario.
investigar los orígenes de la crucifixión como pena romana, la transformación simbólica en los primeros creyentes, la institucionalización del símbolo y sus usos políticos, y finalmente diseñar proyectos de servicio comunitario que traduzcan la comprensión en acciones concretas. Esa metodología conecta teoría y práctica, impide que la emoción evocada se disipe sin impacto real y canaliza la empatía hacia proyectos que alivien necesidades contemporáneas. Esta pedagogía encarna la libertad crítica y la cooperación racional que Spinoza promovía, formar individuos capaces de cuestionar narrativas dominantes y de transformar esa emoción en solidaridad efectiva. Al observar tu entorno laboral, te puedes encontrar con narrativas que exaltan el sacrificio extremo como prueba de vocación o compromiso. Plantea si esas expectativas benefician de verdad a todos o si reproducen estructuras de explotación. Tal vez largas jornadas o renuncias personales sin retribución justa. Aplica un razonamiento basado en datos sobre equilibrio y productividad sostenible, impulsando culturas laborales que valoren el bienestar integral. Ese enfoque refleja la reinterpretación de la cruz. Rechazar sacrificios innecesarios y promover la cooperación racional para el bien común, reconocida tanto en enseñanzas espirituales como en prácticas empresariales. En lo político y social, identifica discursos que apelan al miedo y al sacrificio colectivo sin presentar planes claros de beneficio equitativo. Contrástalos con argumentos fundamentados. Exige transparencia, evaluación de consecuencias y participación ciudadana informada. Señala el paralelo con la historia de la cruz, donde el miedo a la culpa se utilizó para consolidar poder. Esa analogía ilumina la necesidad de decisiones basadas en la razón y la justicia, no en apelaciones emocionales que perpetúan desigualdades. Vivir según la razón consiste en cuestionar promesas que exigen sacrificios sin garantías y en proponer políticas que protejan la dignidad de todos. En la esfera mediática, cuando se exponen tragedias o crisis, puede generarse conmoción momentánea que sin un paso adicional conduce a la inacción o a la aceptación de narrativas de culpa sin resultados. Es esencial proporcionar siempre información sobre formas concretas de ayudar. Organizaciones con evidencias de impacto, guías de acción práctica, formas de participación sostenida. Así, la empatía evocada no se disipa en culpabilización o temor paralizante, sino que se traduce en solidaridad racional y sostenida. Esta estrategia convierte la emoción inicial, parecida a la conmovida ante la historia de la cruz, en movilización efectiva que alivia el sufrimiento real. Para sostener internamente este proceso, cultiva hábitos de reflexión periódica. Revisa decisiones motivadas por la creencia en sacrificios necesarios. Registra en un diario qué impulsos de culpa emergen y evalúa sus consecuencias reales. Comparte tus descubrimientos en círculos de confianza para obtener perspectivas diversas y respaldo en la transformación personal. Esa práctica fortalece tu autonomía emocional y dirige tu energía hacia proyectos que alivien el sufrimiento real, en lugar de perpetuar cadenas invisibles de miedo y culpa. Esa libertad interior es la base para un compromiso auténtico con la compasión efectiva. Es probable que encuentres resistencias en tu entorno. Algunas personas asocian la cruz principalmente con consuelo y temen que cuestionarla debilite la fe colectiva. Frente a ello, la empatía y la paciencia resultan clave. Explica que la reinterpretación no pretende destruir la emoción profunda que el símbolo provoca, sino orientarla hacia la compasión activa sin culpas paralizantes. Comparte ejemplos de comunidades que, al enfocar la cruz como llamado a servicio concreto, han fortalecido sus vínculos y contribuido a transformar realidades de injusticia. Esa evidencia práctica disipa temores y facilita la apertura al cambio,
mostrando que la libertad de pensamiento enriquece la vivencia espiritual. En un plano global, la cruz resignificada como símbolo de vulnerabilidad compartida puede unir a personas de distintas tradiciones y convicciones en proyectos humanitarios, enfrentando crisis climática, desplazamientos forzados, pandemias o pobreza. Al enfatizar la compasión informada y la acción colaborativa, se trascienden divisiones sectarias y se construye una ética planetaria basada en la cooperación racional. Imaginar redes internacionales que utilicen la cruz evocada como inspiración para movilizar recursos y voluntariados sin exigir dogmas ni alimentar miedos ancestrales refleja la comunidad de razón y afecto que Spinoza visualizaba como posible y necesaria. Esa visión global despierta esperanza, un símbolo histórico que se orienta hacia el altruismo efectivo entre pueblos diversos. Mientras sostienes esta reflexión a lo largo del tiempo, observa nuevas manifestaciones de la lógica del sacrificio en diferentes ámbitos, en narrativas de éxito personal que glorifican el sufrimiento, en discursos económicos que piden austeridad sin equidad, en prácticas culturales que exaltan la mortificación como virtud. Cada vez que identifiques esas dinámicas, aplícales la misma crítica que a la cruz. Analiza quién se beneficia, cuáles son las alternativas y cómo reorientar la motivación hacia la justicia y el bienestar compartido. Esa actitud constante de cuestionamiento y acción encarna la libertad de pensamiento spinozana aplicada a la vida cotidiana. Al arribar a este punto de inmersión extensa, regresa a la pregunta inicial. ¿Desde qué país nos viste y qué hora era allí? Comparte ese dato para reafirmar la red global de reflexión y solidaridad que crece más allá de fronteras. Invita a un amigo a unirse a este diálogo. Compartir este video es un acto de corresponsabilidad con quienes puedan beneficiarse de cuestionar narrativas poderosas y de participar en la construcción de prácticas que alivien el sufrimiento real. Si lo ves en tu celular, recuerda que tu HIPAR inicial facilitó que este mensaje alcanzara a otros. Ahora, al compartir, extiendes la invitación y multiplicas el impacto. Gracias por acompañar esta inmersión profunda de gran extensión, donde recorremos la historia de la crucifixión, su transformación simbólica, los usos del miedo y del control social y las posibilidades de resignificación orientadas por la razón y la compasión activa. Que la libertad de pensamiento y el afecto informado sigan guiando tus pasos, liberándote de cadenas invisibles y orientándote hacia la acción consciente y cooperativa. Nos reencontramos pronto para continuar desenredando narrativas que moldean creencias y para construir juntos sociedades más libres, justas y compasivas.